Muy bien, entonces, como dijimos recién, en nuestro encuentro de hoy vamos a empezar a ver memoria principal. Y para eso voy a compartir la pantalla. Ahí está. Confírmenme, por favor, que están viendo la Sí, presentación. sí, se ve Gracias, muy bien. gracias, gracias. Entonces, arrancamos. Memoria principal. Bueno, el concepto de memoria principal ya lo habíamos tratado la clase anterior. Habíamos hablado un poco de ella. Se ve perfecto, dice Canchi, gracias. Lo habíamos visto en nuestro encuentro anterior, donde básicamente decía que la memoria principal es aquel dispositivo capaz de contener los datos que van a ser procesados, las instrucciones que van a ser ejecutadas, y además va a contener toda la información que sale del procesador y va camino hacia el exterior del sistema central. Previamente también se va a almacenar en forma transitoria en la memoria principal. Y como también hemos dicho la otra clase, la memoria principal está conformada por la memoria RAM y la memoria ROM. Así que bueno, vamos a ver los primeros conceptos. Acá tenemos el esquema que habíamos visto en la otra clase. Esta es la memoria, ese bloque viene a representar la memoria principal. Y aquí tenemos la definición que habíamos visto en nuestro encuentro pasado. Es básicamente lo que les acabo de comentar recién. Así que bien. Vamos a ver cómo se organiza la memoria principal. La memoria principal se organiza en registros. Cada registro es un conjunto de 8 bits de información. El bit es la unidad mínima de información, es la representación binaria de los números, de los valores, o sea que los valores posibles pueden ser 0 o 1. Y, como dijimos, los registros se organizan en bits, en un conjunto de 8 bits. Cada 8 bits se organiza un registro de memoria, también llamado dirección. Y además está bueno aclarar que 8 bits constituyen un byte de información. O sea, es exactamente lo mismo. Podemos decir 8 bits o podemos decir un byte, que es exactamente igual. O sea, que cada registro contiene un byte de información. O sea, cuando digo información, digo un valor numérico que puede representar un dato, que puede representar una instrucción, puede representar incluso un resultado, o sea, información. A ver, sigue ingresando gente. Muy bien. Entonces, cada registro constituye lo que se dice una dirección de memoria, una posición, es como una celda. Y además, están cada registro, cada dirección de memoria está identificado en forma unívoca. Es decir, que tiene un número, un valor con el cual se puede identificar y no hay ningún otro registro de memoria principal que tenga el mismo valor. Eso constituye la dirección de memoria. Es como un DNI, como un quit. O sea, no hay dos iguales. Aunque, bueno, es cierto, en la realidad hay algunos DNI duplicados, pero eso es otra historia. En las máquinas eso no sucede. Cada dirección de memoria tiene su número único.
comenzando desde el 0 hasta, y eso depende de la capacidad de la memoria. Imagínense que cada posición, cada registro, tiene un byte. Imaginemos que tenemos una memoria de 8 GB. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos registros hay en una memoria de 8 GB? El tema es así. Cuando decimos giga, en realidad es gigabytes, ¿no? Si yo tengo 1024 bytes, 1024 bytes constituyen un kilobyte, que es un poco más a lo que es el prefijo de 1000, ¿no? De, por ejemplo, kilómetro o kilogramo, que es justo 1000 metros o 1000 gramos. Bueno, en el caso de los bits, el valor por el cual vamos multiplicando es 1024, no 1000. Es aproximado. Por eso podemos decir 1024 o un poco más de 1000 y está bien, no hay problema. Después, más que nada para tener una idea. Entonces, dijimos que 1024 bytes constituyen un kilobyte. Ahora bien, 1024 kilobytes constituyen un megabyte. 1024 kilobytes es un megabyte. Es un poco más de 1.000.000 de bytes. Habría que multiplicar 1024 por 1024 y nos va a dar el número justo de cuántos bytes son. Podemos decir con tranquilidad que es un poco más de 1.000.000. Un poco más de 1.000.000 de bytes. Y a su vez, si yo tengo 1024 megabytes, estoy constituyendo un gigabyte. Un gigabyte. O sea que podemos decir que un gigabyte es un poquito más que 1.000.000.000 de bytes. Es 1.000.000.000 y pico, y piquito, o sea, muy poquitos. O sea que si decimos que tenemos una memoria de 8 GB, estamos hablando de más de 8.000.000.000 de direcciones de memoria. O sea, hay más direcciones de memoria que habitantes en este planeta, en una computadora que tiene una memoria de 8 GB, ¿se entiende, no? Y cada una de esas direcciones está exactamente numerada, desde 0 hasta su número mayor. Y eso no cambia. ¿Está? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Se entendió? Buenísimo. De 10. Buenísimo. Gracias. Estamos viendo este gráfico que está acá y vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver de qué se trata. Acá tenemos un ejemplo de algunos registros de memoria principal donde dice MP. Tenemos este bloque superior que dice CPU, o sea, ahí tenemos el procesador, al que ya vamos a desgranar de a poco, vamos a ver cada uno de sus componentes. Y tenemos 3 vías de comunicación entre el procesador y la memoria principal. En el centro tenemos las líneas de datos, o bus de datos. Es el canal a través del cual se van a comunicar procesador y memoria. A ver, hay gente que está ingresando todavía, le damos la admisión, disculpen. Entonces, a través de la línea de datos van a viajar todos los datos que están en memoria, que van a ser procesados, van a ingresar al procesador a través de la línea de datos. Todas las instrucciones que van a ser ejecutadas por el procesador también van a viajar a través de las líneas de datos. Y como pueden ver, este camino es doble mano. Ven que tiene la flecha
ambivalente, quiere decir que también va en dirección desde el procesador hacia la memoria. ¿Y qué es lo que va desde el procesador hacia la memoria por la línea de datos? Todos los resultados, o sea, toda la información que va generando el procesador, que como dijimos hace un ratito, se va a guardar en memoria, también van a viajar por la línea de datos. Por otro lado, aquí a la izquierda tenemos las líneas de direcciones, o bus de direcciones. Como podemos ver, tiene mano única, o sea, apunta directamente del procesador hacia la memoria. Es el único sentido en el cual se transmiten los valores. ¿Y qué valores van por las líneas de direcciones? Van valores de direcciones de memoria. O sea, números de direcciones de memoria. ¿Para qué? Esas direcciones de memoria que van por las líneas de direcciones son las direcciones a las cuales el procesador desea acceder. El procesador puede acceder a direcciones de memoria. ¿Para qué quiere acceder el procesador a direcciones de memoria? Y por ejemplo, para una operación de lectura o para una operación de escritura. Cuando decimos que el procesador hace una lectura en memoria principal, significa que a la dirección direccionada se le va a hacer una copia que se va a poner en la línea de datos y va a viajar hasta el procesador. Quiere decir que el procesador está leyendo lo que hay en la posición y ese valor llega a través de la línea de datos. Eso es una lectura. En cambio, una escritura es cuando el procesador tiene un valor para guardar en memoria, por ejemplo, un resultado, una información, lo pone en la línea de datos, viene por la línea de datos y se escribe en la memoria. ¿A dónde? En la dirección que viene a través de la línea de direcciones. ¿Está? Todo esto ahora en un ratito lo vemos en detalle, paso por paso, tanto la lectura como la escritura. Y aquí tenemos una última línea, que es una línea solitaria, que se llama línea LE, línea de lectura y escritura, es una línea de control, pertenece al bus de control. ¿Y qué es lo que hace la línea LE? La línea LE es la que habilita o deshabilita una operación, tanto de escritura como de lectura. También vamos a ver cómo funciona en lo sucesivo. ¿Qué más podemos decir de este gráfico? Pueden ver que en cada registro, que en cada dirección de memoria podemos ver valores, podemos ver algunos números, algunas letras. Esos valores son valores hexadecimales, pero habíamos dicho que todos los valores en el sistema central son valores binarios, y eso es correcto. Todos los valores existentes dentro del sistema central son valores binarios, no existe otro tipo de valores. El sistema de representación hexadecimal se usa exactamente para representar esos valores. Yo podría poner, por ejemplo, A1 como número hexadecimal, pero también podría poner su equivalente en binarios, que es una combinación de ceros y unos de 8 cifras, ¿se entiende? Pero por convención, todas las representaciones de valores, de registros, de direcciones, siempre se representa en hexadecimal. ¿Por qué? ¿Por qué se representa en hexadecimal? Porque hay números binarios que son una colección de cifras bastante largas. Bastante largas. Imagínense que un valor de 32 bits es una sucesión de ceros y unos de 32 elementos entre ceros y unos. O sea que bastante poco nos puede decir ese valor.
Entonces, para representarlo se usa el sistema hexadecimal porque cada cifra hexadecimal reemplaza cuatro cifras en binario. Entonces, un valor de 32 bits se estaría representando en 8 cifras en hexadecimales. Algo quizás no tan entendible, pero es más entendible que una larga fila de unos y ceros. Igual, para lo que a nosotros nos respecta, lo que vamos a ver es anecdótico. Los valores que estamos viendo son todos a modo de ejemplo. Así que no nos tendríamos que preocupar. ¿Por qué vemos letras además de los números? Perdón. Te voy a tomar un traguito de café. ¿Por qué vemos letras? Gracias. Porque el sistema hexadecimal es un sistema de representación numérica que utiliza 16 símbolos. Nosotros el que usamos diariamente para representar todos los números es el sistema decimal. ¿Por qué se llama decimal? Porque usamos 10 símbolos para representar cualquier valor matemático. Con 10 símbolos, combinándolos entre ellos, podemos representar el valor que necesitemos. Los símbolos, ¿cuáles son? Del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En total, 10 símbolos. El sistema binario de 2 símbolos, que es el 0 y el 1. Y el hexadecimal de 16 son los 10 símbolos del sistema decimal, o sea, del 0 al 9, y después se le agregan las letras A, B, C, D, E y F. Nada, es simplemente una representación de un número. Este número también se podría poner en base decimal, pero bueno, nada. La convención dice que todas las representaciones son en hexa. Así que bueno, seguramente en los gráficos que vienen y demás vamos a ver valores en hexadecimal. Quizá cada tanto aparezca alguno en binario. ¿Está? Bien. A ver. Acá tenemos el detalle de las direcciones. Bueno, acá en este caso podemos ver en binario el contenido de algunas direcciones. Tenemos las celdas o posiciones. Y si se fijan, también estamos viendo las direcciones de memoria. Las direcciones de memoria se van numerando en forma sucesiva y secuencial desde 0 hasta el valor mayor. En forma física está dispuesto así incluso. ¿Por qué veo la H? Porque la H me está diciendo que es un valor hexadecimal, ni más ni menos que eso. Esta H que aparece acá. Entonces acá tenemos el contenido y acá tenemos la dirección. Es como que cada dirección de memoria, cada celda, cada posición, tiene 2 números vinculados a ella, 2. Un número es el contenido, que puede ir variando, puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Mientras usamos la computadora, los valores que tenemos en las posiciones de memoria pueden llegar a cambiar. Lo que no cambia es la posición, que es el otro número relacionado a cada celda. O sea, la dirección de memoria no cambia. Lo que es inalterable en el contenido es la capacidad, o sea, el ancho, es 1 byte. Eso no cambia. O sea, son 8 bits. En cambio, la dirección va desde 0 a la cantidad de bits que sea necesario hasta llegar a la capacidad máxima de memoria. O sea, sí puede cambiar la cantidad de bits que constituyen una dirección. Lo que no cambia en la dirección es precisamente el número de dirección de memoria. ¿Está? ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Alguien tiene alguna duda? Buen momento para preguntar. Muy bien. Silencio lo asumo como que se entendió todo. Perfecto.
seguimos avanzando. A ver. Vamos a hablar un poco, a concentrarnos un poco en las líneas de datos o bus de datos. ¿Cómo podemos imaginar qué es el bus de datos? Yo puedo imaginar que un bus de datos es un conjunto, un manojo de cablecitos. En realidad no son cables, en la realidad, ¿no? Pero imaginemos que son cablecitos. Los agarro, los aplasto contra la mesa y los dejo pegaditos uno al lado de otro. Es como esta representación que está haciendo acá la lupa. Cada uno de ellos es un cablecito, o sea, un conductor, una línea. En la realidad, ¿qué es? Si nosotros vemos un mother, podemos llegar a visualizar el bus de datos, que son una serie de vías que van en paralelo, o sea, una buena cantidad de vías que van una al lado de la otra, de un lado al otro. Bueno, ahí estamos viendo el bus de datos, o sea, son vías de cobre que están insertas en el motherboard. Pero más allá de los detalles técnicos, imaginémonos una serie de líneas, de vías, y cada una de ellas puede comunicar o puede transportar un bit. O sea, o un 0 o un 1. Las líneas de datos tienen una cantidad de vías de acuerdo al sistema central con el cual estamos trabajando. Puede cambiar de computadora en computadora y de hecho a lo largo de la historia la cantidad de líneas de las líneas de datos va cada vez más en aumento. Eso es lo que constituye el ancho del bus, o sea, el concepto de ancho de bus. Cuando hablamos de ancho de bus, hablamos específicamente del bus de datos, o de las líneas de datos. ¿Y qué es lo que me determina el ancho de bus? Es la cantidad de información que puede comunicarse en una sola operación entre memoria y procesador o viceversa, o procesador y memoria. O sea, tanto sea una lectura como escritura, va a haber toda una cantidad de información que va a pasar al mismo tiempo a través de la línea de datos. Y esa cantidad me la determina el ancho de bus. Siempre tenemos la base de 8 líneas. Pueden ser 8, pueden ser 16, pueden ser 32, siempre duplicando. Pueden ser 64, pueden ser 128. ¿Entiendes? Cuando se dice que una máquina opera a 64 bits, estamos hablando, seguramente la línea de datos tiene 64 líneas. O sea, el ancho de bus de esa línea de datos es de 64 bits. O 32, la que corresponda. Hubo modelos de 16 bits anteriormente, incluso hubo modelos de 8 bits. Nada más. El ancho de bus también se puede expresar en bytes. Si lo expresamos en bytes, entra el concepto de word o palabra. El word se expresa en bytes, que es un sinónimo de decir ancho de bus de tantos bits. Si yo digo que tengo un word de 2, quiere decir que tengo un word de 2 bytes, o sea que el ancho de bus sería de 16 bits, porque 2 por 8, 16. Si tengo un word de 4, quiere decir que tengo un ancho de bus de 32 bits. ¿Se entiende esto? Son dos formas distintas de decir lo mismo. El word o el ancho de bus me determina la cantidad de información que pasa por la línea de datos en una sola operación. Si hablo de word, hablo en bytes.
Si hablo de ancho de bus, hablo en bits. Pero es exactamente lo mismo, sabiendo que un byte está constituido por 8 bits. Son simplemente dos formas de decir lo mismo. ¿Está? Bueno, antes de esto, una cosita más. Cuando se realiza una operación, cuando el procesador va a realizar una operación de lectura o escritura, por la línea de direcciones viaja solamente una dirección de memoria. Por más que, vamos a suponer que tengo un sistema central que tiene un Word de 4. Un Word de 4 significa que tiene un ancho, o sea, que puede transmitir 4 bytes en cada operación, o sea, el contenido de 4 posiciones de memoria. O sea, que tenemos 32 líneas de datos como ancho de bus. Son 32 líneas, quiere decir que tenemos un Word de 4. Cuando se realiza una operación, cuando el procesador accede a memoria, va a acceder, o sea, por la línea de direcciones viaja una sola dirección. Pero ¿cuál es? La primera a la que se va a acceder. ¿Y cuáles son las otras a las que se acceden? Las subsiguientes. Físicamente, las siguientes direcciones. ¿Cuántas? Y depende del Word de la máquina. Si es un Word de 2, va a ser la direccionada y la siguiente. Si es un Word de 4, la direccionada y las 3 siguientes. Si es un Word de 8, la seleccionada y las 7 siguientes. Pero siempre todas juntas. Pero por la línea de direcciones siempre viaja una sola dirección, que es la primera. ¿Está bien? ¿Eso se entendió? Sí, profe, se entendió. Bárbaro. Si hay alguna pregunta, no tengan vergüenza, digan. Sí, escucho. No entendí. Primero la línea de dirección pasa una sola y después las siguientes. No. Está bien, la pregunta está bien. Por la línea de dirección va una sola dirección. Sí. Va una sola, que es la primera a la que quiere acceder el procesador. Pero el procesador no solo va a acceder a esa, sino a esa y a subsiguientes. ¿Cuántas? Depende del Word. Si es un Word de 2... Pero no es que pasan todas juntas, sino que van de a una. La línea de dirección va una sola. No hace falta que vayan las otras direcciones. Va una dirección sola. Las otras ya se saben que son las subsiguientes. No es necesario que viajen por la línea de dirección. Ahí entendí. Ah, buenísimo. Buenísimo. Gracias. Y ahora... No, por favor. Vamos a ver los pasos que se realizan cuando el procesador accede a memoria principal, tanto para lectura como para escritura. Primero vamos a ver lectura. Dice, lo primero que va a suceder, el procesador va a habilitar la línea LE, como es una lectura, lo que va a hacer, la va a poner en 1. La línea LE es una línea única, imagínense un solo cablecito. O sea que puede tener dos valores posibles la línea LE, 1 o 0. ¿Cómo sé yo físicamente si en ese cable hay un 1 o un 0? Si en el cable pasa tensión, o sea, hay corriente, es un 1. Si en el cable no pasa corriente, es un 0. Así es como se transmiten los valores entre un dispositivo y otro en el sistema central. Así se transmiten los valores binarios. Si en el cable no hay corriente, es un 0. Si hay corriente, es un 1. Por lo general, la corriente es de 5 volts. Puede ser un poco más, un poco menos, no importa. Si hay corriente, es un 1. ¿Está? Entonces,
La línea LE se pone en 1, o sea, habilita una lectura por parte del procesador. El segundo paso es, el procesador va a colocar en las líneas de direcciones un valor. ¿Qué valor? El valor de la dirección a la que quiere acceder. En este caso, para una lectura. Una dirección sola. ¿Está? Y el tercer paso, se direcciona en esa posición, o sea, una vez que la encuentra, la apunta, y una copia del contenido de esa celda de memoria, o sea, de la posición direccionada, una copia, más las subsiguientes de acuerdo al Word. Si fuera un Word de 4, sería la direccionada más 3 más. Una copia de eso se coloca en la línea de datos para que viaje hacia el procesador. Por eso les decía hace un ratito que el bus de datos es quien me va a determinar cuántas posiciones consecutivas se van a poder, va a poder acceder el procesador, tanto sea para lectura o por escritura. Me lo determina el ancho de bus. Me lo determina el ancho de bus. Entonces, acá podemos ver un ejemplito. En este caso, como podemos ver, el ancho de bus es de 16 bits. O sea, el Word es de 2. Abarca 2 bytes. Por el procesador va una sola dirección de memoria, la primera. Una vez que la apuntó, el contenido de esa dirección más la siguiente, porque el Word es de 2, se coloca en la línea de datos para que viaje al procesador. ¿Se entiende? Si el Word es de 4, o sea que en la línea de datos, en vez de tener 32 líneas, tenemos 64 líneas, o sea, no, perdón, en vez de 16 líneas, tenemos 32 líneas, se va a copiar el contenido de la dirección 0207, 0208, 0209 y 0208. O sea, estos cuatro. Es un Word de 4, se copian las 4 posiciones en la línea de datos y viajan hacia el procesador. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe, una pregunta. En el punto 3 dice que además, en la línea de datos, además del contenido, va una copia de la posición direccionada. Sí. Ahí donde dice línea de datos, antes de 6115, debería de estar como la posición, que es 0207. No, no, no. Está bueno que lo preguntes porque vamos a aclararlo bien. Es una copia del contenido de la posición direccionada. No, en realidad, sí, yo lo puse mal, una copia de la dirección. Tendría que ser una copia del contenido. 6115. ¿Por qué se dice copia? Porque mucha gente a veces asume que si estos valores viajan hacia el procesador, en las posiciones de memoria queda vacío. En realidad los valores permanecen en la posición de memoria. Por eso decimos una copia del contenido se pone en la línea de datos. Pero es, claro, en realidad tendría que ser una copia del contenido de la posición direccionada. ¿Está, Elisa? Bien, gracias. Sí, No, sí. por favor. Gente, se corta, tenemos menos de un minuto. Salimos y entramos y falta poquito para redondear el encuentro. ¿Dale? Ahí va. Ahora sí está grabando. Entonces, recién acabamos de ver los pasos que se realizan para una operación de lectura por parte del procesador sobre la memoria principal. Ahora vamos a ver los pasos para realizar una escritura. Primero, el procesador habilita a través de la línea LE, habilita la escritura poniendo la línea LE en 0.
Ese es el primer paso. Segundo, el procesador va a colocar en las líneas de datos el valor que quiere almacenar. Y también el paso 2 y paso 3 son, les podría decir que son casi simultáneos, ¿no? El procesador coloca en la línea de dirección, o sea, en el bus de direcciones, el valor de la dirección en la que se quiere escribir. Y por último, una copia del valor enviado a través de la línea de datos queda almacenada en la posición direccionada más las subsiguientes de acuerdo al Word. Siempre lo que determina la cantidad de información que se transmite es el Word del sistema. ¿Está? Vamos al gráfico. Primero, la línea LE se pone en 0, se hace una escritura. Después, el procesador coloca en la línea de datos el valor que quiere guardar en memoria. ¿A dónde lo quiere guardar? Y bueno, la primera dirección es la que pone el procesador en la línea de direcciones, 0207. Viaja por la línea de direcciones hasta que la encuentra, apunta, y como el Word es de 2, se va a guardar en esa dirección y en la subsiguiente. Y así se produce una operación de escritura por parte del procesador sobre la memoria principal. ¿Qué pasa con los valores que estaban hasta ese momento en esas posiciones de memoria? Se pierden, se pisan. Es como cuando se hace una asignación a una variable. Miren, ustedes están haciendo un algoritmo, le asignan un valor a una variable. ¿Qué pasa con el valor que había antes? Se perdió, se pisó. ¿Está? ¿Se entendió eso? Sí, quedó claro. Buenísimo. Bueno, y eso me parece que con esto terminamos lo de hoy. El próximo encuentro seguimos con memoria principal, porque vamos a seguir hablando de la RAM, pero también vamos a hablar un poco de la ROM, que también es parte de la memoria principal. Vamos a ver cómo está constituida, qué es lo que hay. Esas son escenas del próximo episodio, lo que les estoy contando, ¿no? Vamos a hacer... No, spoilers, sin spoiler, más que nada vieron escenas del próximo episodio. Vamos a hacer una comparación entre la RAM y la ROM, diferencias, similitudes y demás. Y después vamos a ver un poco la evolución de las RAM y la evolución de las ROM, o sea, cómo fueron técnicamente cambiando, cómo están constituidas y demás. Pero lo de hoy es muy importante porque es una forma de ver cuál es el mecanismo de comunicación, cómo es que se realiza el proceso de comunicación entre procesador y memoria principal. No sé si alguien quiere comentar algo, si tiene alguna inquietud, si quieren aclarar algo o aportar algo, por supuesto, todos son bienvenidos. No. Todo eso que vimos recién, profe, era memoria RAM, ¿no es cierto? Sí. Esa es la parte RAM de la memoria principal. Sí. Hasta ahora estuvimos hablando solo de la memoria RAM. Después, cuando hablemos de la ROM, vamos a ver qué partes que vimos hasta recién son similares en la ROM y cuáles son distintas, ¿no? Porque obviamente hay diferencias entre RAM y ROM. La más remarcable, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia que enseguida pensamos entre RAM y ROM? Una es volátil y la otra no. La volatilidad, claro. La RAM es volátil. ¿Qué significa? Que ser volátil, que cuando se corta el suministro eléctrico, todo el contenido se pierde. En cambio, la ROM, por más que no tenga alimentación eléctrica, sigue conservando lo que almacena. Esa es la primera diferencia que vemos. Pero después vamos a ver cuáles son las otras diferencias que pueden haber y cuáles son sus muchas similitudes.
Pero todo eso va a ser el próximo episodio, como ustedes ya saben, a la misma batidora y por el mismo Vaticanal. Así que nada, si tienen alguna consulta, algún comentario con respecto a la clase de hoy, alguna duda con la participación en el foro, díganme, acá estoy. Ustedes hagan de cuenta que soy el profe. Momentito, soy el profe, o sea, nada, pregunten, acá estoy. Bueno, me parece que está todo muy claro, me quedo muy contento, o no se atreven a hablar, ahí me preocuparía. Pero gente, estamos nada, es una clase. No pasa, una clase, un encuentro. Yo no me gusta decirle clases a estos encuentros, me gusta llamarlos encuentros, porque si bien vamos viendo temas y demás, la clase en sí es la que reciben semanalmente, ¿no? Pero estos son unos encuentros. Son encuentros que están buenos porque además de poder poner en palabras un montón de cosas, nos podemos ver, podemos hablar sobre temas, contestar preguntas, despejar dudas, o sea, creo que sirven un montón. Por cierto, ya está el cronograma de los encuentros del mes de mayo. Ya están subidos a la plataforma, ya tienen las fechas de mayo, así las pueden agendar. ¿Está? Así que bueno, si no tienen más preguntas, nos podemos ir despidiendo, como ustedes, lo que ustedes digan. Sí, profe, muy interesante la clase hoy. Bueno, me alegro. Gracias. Esa es la idea. Incluso si llega a aparecer alguna duda después, quizás después ven el video, les queda una duda, saben que tienen el canal de comunicación, los mensajes, que yo voy contestando todos los mensajes. Quizás no los contesto enseguida, no estoy, o sea, pero sí recibo la notificación que tengo un mensaje mientras estoy trabajando y siempre me hago un huequito para ir contestando. La mayoría de las veces contesto por audio porque me parece más práctico, porque a veces 5 segundos de audio equivalen a 10 líneas de escritura, y si tienen problemas con los audios que mando, es muy fácil, es una aplicación que está en Google, es una herramienta de Google que es gratuita, la pueden instalar y les queda en la máquina, e incluso pueden acceder sin instalarla, porque si no les aparece una URL que la pegan en el navegador y ahí automáticamente les aparece la herramienta para que hagan reproducir el audio y lo pueden escuchar. Me parece muy piola. Es lo mismo que con el WhatsApp, pasa lo mismo. A veces con un audio se soluciona más que con un montón de líneas de texto. Así que ya saben, pueden preguntarme todas las veces que necesiten, a mí, a Enrique, estamos para ayudarles. Así que, gente, los dejo ir a descansar, quien tiene que descansar o hacer lo que tengan que hacer. Les mando un saludo enorme y nos estamos viendo dentro de poco. Chao, gente. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao.